puertos se modifica la altura de un rack de ductos de hidrocarburos para el paso de trenes, cuyo avance es del 80.38%. La que sigue, por favor. El puerto de Salina Cruz tiene 2 muelles de terminales de usos múltiples y 12 posiciones de atraque para diversos servicios de carga. Sus 5 bodegas pueden almacenar 18.500 metros cuadrados de carga y tiene 96.100 metros cuadrados de patio. Opera carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, fluidos petrolíferos y carga rodada. Recibe buques de hasta 198 metros de eslora, 32 de manga y 11 metros de calado. En construcción, 2 centros reguladores de tráfico, uno para estacionamiento y otro para vialidades. Tienen avances de 75.9 y 43.9% respectivamente. La construcción de terminales especializadas de contenedores se iniciará cuando se alcance la meta de 150.000 TEUs anuales. La que sigue, por favor. El puerto de Dos Bocas cuenta con una terminal de usos múltiples con 2 posiciones de atraque. Se construye un nuevo muelle para la terminal de usos múltiples, cuyo avance actual es 98.2% y concluirá a finales de este mes. En construcción, 500 metros de la escollera este, con avance de 96.3% para alcanzar 2.140 metros en esta escollera. Sus 2 bodegas suman 3.200 metros cuadrados para almacenar 14.000 toneladas de granel mineral. Además, 9 cargas de granel agrícola, coque y petrolíferos. Recibe buques de hasta 190 metros cuadrados, 35 de manga y 12 de calado. La que sigue, por favor. Puerto Chiapas cuenta con una terminal de usos múltiples con 2 posiciones de atraque y un muelle para cruceros. Sus 2 bodegas, 5 silos, un cobertizo y 7 patios suman 133.530 metros cuadrados. Mueve carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral y turística. Recibe buques de 250 metros de eslora, 40 de manga y 10 metros de calado. Están en construcción en este puerto la unidad de protección marítima y portuaria con un avance del 94%, el edificio administrativo de la Cipona con avance del 70% y la ampliación de las vías del tren con un avance del 98%. Todas estas obras concluirán este año. En licitación pública nacional, la ampliación de la escollera del puerto para minimizar el asolve que produce este puerto. La que sigue, por favor. En otras acciones, el corredor interoceánico implementa los polos de desarrollo para el bienestar con diferentes vocaciones productivas. Actualmente se cuenta con 8 polos concesionados. En adjudicación, el polo de Ciudad de Ixtepec. Para concluir la licitación pública internacional, el polo de San Blas Atempa. Se inició la licitación pública nacional de Tapachula 1 y Tapachula 2 con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial, abierta del 11 al 7 de julio del presente año. En Teapa, Tabasco y Arriaga, Chiapas, están en proceso de enajenación a título gratuito por sus gobiernos del estado para el corredor. Con ellos se tendrán un total de 14 PODEVIS que impulsarán el desarrollo económico, industrial y social de la región del Istmo de Tehuantepec en el área de influencia del corredor. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que los concesionarios de los PODEVIS tendrán incentivos fiscales, como los federales, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y de presión acelerada, y los estatales, en cada entidad federativa determinará los estímulos que les otorguen a los concesionarios de los PODEVIS, como es el caso de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, ya comprometidos. La que sigue, por favor. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec también ha realizado obras comunitarias y de vivienda para reubicación de familias.
en colaboración con la SEDATU, Gobierno de los Estados y municipios del área de influencia. Desde diciembre del 2022 a la fecha se han realizado 800 asambleas comunitarias, 90 obras, 27.912 acciones de vivienda. Este año se ejecutarán 61 obras comunitarias, 21 en Veracruz, 7 en Tabasco, 12 en Oaxaca, 21 en Chiapas, que beneficiarán a más de 100,000 personas. La que sigue, por favor. Hace más de 100 años surgió el sueño de unir el Océano Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. Hoy este sueño es una realidad. El corredor interoceánico hoy es en una plataforma logística multimodal moderna que articula la operación de trenes, puertos, carreteras y zonas industriales para facilitar el comercio global, transformar las condiciones de vida de las familias del sureste de México. El corredor interoceánico ya está en operación como una nueva vía para el comercio mundial, sobre todo como una herramienta concreta para generar empleo, desarrollo, bienestar en su influencia. A continuación, veremos un video y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Un sueño de más de 100 años hoy es una realidad. El corredor interoceánico une el Pacífico con el Atlántico mediante una plataforma logística en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, integrada por el ferrocarril interoceánico y 14 polos de desarrollo. Un nuevo puente para el comercio global creado para mejorar la vida de millones de personas. A 6 años de su creación, el corredor interoceánico avanza. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Más de 1.200 kilómetros de vías reactivados para trenes de pasajeros y carga. Más de 100,000 pasajeros y 500,000 toneladas de carga movilizadas por empresas nacionales e internacionales. Los 4 puertos del interoceánico, Puerto Chiapas, Dos Bocas, Coatzacoalcos y Salina Cruz, se modernizan para recibir buques de gran calado y mover más carga, con nuevos muelles y reforzamientos estratégicos. Dragados, accesos carreteros y ferroviarios. Grandes obras, como un rompeolas de 1.600 metros. Para impulsar la economía, los polos de desarrollo aumentaron de 10 a 14, con ubicaciones estratégicas, incentivos fiscales y más condiciones ideales para la inversión. Para el desarrollo de las comunidades de la región, más de 80.877 millones de pesos invertidos en programas sociales. Más de 1.402 obras de electrificación rural y más de 27.912 acciones de vivienda, entre mejoramientos y entregas. El corredor interoceánico ya opera como el nuevo puente del comercio global. Resguardado por la Secretaría de Marina, su propósito es claro: transformar el sureste y mejorar la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Bueno, vamos a las preguntas. A ver. Y sí, sobre el tema. Buenos días, Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Sobre el caso del interoceánico, pedirle una reflexión precisamente referente a esta obra. Estamos hablando de una obra del sureste, una obra que pues lleva justicia y lleva desarrollo a 4 estados. Ahorita que veía 100 años de que se estaba planeando hacer algo en el Istmo, pues nunca se hizo nada, ¿no? Nunca, por lo menos durante los gobiernos neoliberales que decían que traerían desarrollo, traerían prosperidad, pues realmente el sureste fue abandonado. Hoy con la cuarta transformación, con la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da paso a esta obra que, bueno, dicen, es a los municipios y a las zonas marginadas se les lleva esta
pues esta oportunidad de desarrollo, esta oportunidad de justicia social. Su reflexión sobre lo que es el corredor interoceánico, y nada más si nos pueden precisar la capacidad de carga y transporte que tendrá, de transporte de pasajeros que tendrá esta obra ya una vez finalizado y concluido. Gracias, sería el primero. ¿Quiere comentar la capacidad? Bueno, como ya se les había comentado, las capacidades de carga del interoceánico tienen que ver con las capacidades de carga de los puertos donde llega la carga, ya sea transnacional, que vaya de un puerto a otro. Vamos a tener los 4 puertos conectados para poder mover todo tipo de carga, es decir, del puerto de Dos Bocas al puerto de Salina Cruz, del puerto de Coatzacoalcos o al puerto de Puerto Chiapas. Los 4 puertos van a estar conectados y tendrán capacidad los trenes para mover carga de uno a otro puerto, y van a poder tener capacidad para mover pasajeros también constantemente. Un aproximado que nos dé, o sea, aquí mencionaba 108,000 pasajeros, pero pues digamos en su conjunto, digo, va a ser una obra que se va a estar constantemente moviendo y bueno, pues que vean. Claro, esto depende mucho de la demanda que haya de pasajeros. Actualmente, como ustedes saben, el tren no tiene gran capacidad de pasajeros, por eso lo estamos operando apenas de jueves a domingo, pero en cuanto la gente lo empiece a utilizar, van a aumentar esas capacidades que ya las tenemos consideradas. Gracias. Es una obra muy importante. Mira, pon la primera lámina. La primera, por favor. El sureste es la zona, la región, o era la zona, la región menos conectada, tanto para pasajeros como para carga. Ahora, pues, el interoceánico no solamente es una conectividad entre Veracruz y Oaxaca, sino que pues permite la conectividad entre el Pacífico y el Atlántico. Es una alternativa al Canal de Panamá. Y en la medida en que vaya aumentando la carga, pues en esa medida todavía se va a ir incrementando la movilidad. Incluso la posibilidad de algunas zonas que tienen curvas que fueron diseñadas desde su primer trazo, poder todavía mejorarlas. Pero para ello tiene que estar funcionando al máximo Salina Cruz y Coatzacoalcos, que ya están en este proceso. Entonces, este es un polo de desarrollo para todo el país, no solamente para el sureste. Y luego las otras conectividades, que son sumamente importantes. La que está, digamos, al norte, en Tabasco, en el sureste, en la parte alta, permite conectar desde Coatzacoalcos hasta el Tren Maya. Y el Tren Maya va a ser un tren de carga. En este momento ya se están desarrollando todas las capacidades para que sea un tren de carga. Entonces eso va a permitir que la carga pueda moverse en tren, pues en toda la península. Es decir, no solamente estos estados, sino también estar incluido Yucatán y Quintana Roo. Y por el lado hacia Chiapas, pues tiene la conectividad hacia Puerto Chiapas, que también se está desarrollando, y hacia Ciudad Hidalgo. Y estamos en pláticas con el gobierno de Guatemala para que el tren pueda llegar a Guatemala, por la costa de Guatemala. Entonces es un proyecto de mucha importancia para el desarrollo económico del país y un reconocimiento de lo que significa el sureste para México, además del transporte de pasajeros. Bien. Como segundo tema, pues la pregunta obligada del G7. Primero, bueno, es que es por partes, porque sí se abordó muchos temas y sí me gustaría poner, en el caso de la llamada con el presidente de Estados Unidos, ¿qué fue lo que platicaron, los temas que se abordaron y se acordó con Donald Trump un encuentro posterior? Y bueno, ¿en qué tiempo sería? Esta sería, digamos, la primera parte del G7. Sí, como saben, teníamos preparado una reunión bilateral. Era una reunión no solamente entre el presidente Trump y su servidora, sino también con secretarios de Estado de ambos países.
Él tuvo que retirarse la noche anterior, después de algunas reuniones que tuvo, por la situación en Medio Oriente. Que ya saben, acá la oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros, ¿no? En comunicación con su equipo, para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2 de la tarde del lugar donde estábamos, en Kananaskis, y otra pues él en Washington. Para él eran las 4 de la tarde, para nosotros las 2 de la tarde. Y ahí, bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado, y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington, y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, el día de mañana, hoy es miércoles o jueves, el viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes, y en el caso de seguridad y migración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación, duró pues cerca de 20 minutos, estaba presente el gabinete, los secretarios que fueron conmigo, y bueno, pues esperamos que siga avanzando. Esta fue la llamada. Además, pues como ustedes ya vieron en las redes sociales, nos reunimos con el primer ministro de Canadá, también fue una reunión muy importante. Acordamos, por supuesto, seguir trabajando juntos para el tratado comercial, pero además fortalecer más las relaciones entre México y Canadá, comerciales, educativas, culturales, de inversión de empresas canadienses en México. Entonces, también fue muy buena reunión. Desde la llamada que había tenido con él, hablamos de el acuerdo que se tiene para que trabajadores mexicanos puedan ir a trabajar a Canadá, trabajadores agrícolas principalmente. Entonces fue una muy buena reunión, y tuvimos oportunidad de reunirnos con Corea. También hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones con el presidente Lula, con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de la India. Fue muy buena reunión. Hablamos de la importancia también de fortalecer los lazos económicos entre la India y México, en particular en algunos sectores como la industria farmacéutica, que hoy en día es muy
importante en la industria tecnológica, que también India es muy importante. Invité a que hubiera pues acuerdos de inversión, incluso entre Birmex le platiqué que pues había aquí un equipo de Serum en México. Entonces fueron muy buenas reuniones, la verdad. México es muy bien recibido, muy bien recibido. Pero hay que decirlo, no es la presidenta de México, es México y lo que representa nuestro país. Fuimos muy bien recibidos. En la plenaria hicimos un planteamiento general sobre la paz, pues más en estos momentos. El tema era esencialmente transición energética y energía, soberanía o seguridad energética, y también los temas de inteligencia artificial, pero dediqué una buena parte de la participación a la importancia de la paz, de la prosperidad compartida, de poner todos los esfuerzos para la construcción de la paz, de la importancia de la política para poder hacer los acuerdos de paz, la posibilidad de que hubiera una cumbre económica para el bienestar, que ya la tenemos acordada con CELAC, que está viéndose la fecha, y ya sea otra o esa misma que se invite a países del G7 y otros países, porque finalmente lo que va a permitir la paz duradera pues es el bienestar de todos los habitantes de nuestro planeta. Esta cumbre del bienestar que usted está mencionando, México sería el anfitrión. Podría ser. Por lo pronto, en términos de la cumbre con CELAC, lo está viendo el presidente Petro para ver las fechas y cuándo sería, y la sede también. Nosotros podríamos poner México como la sede, pero pues está a definirse. Y lo importante pues es la posición que siempre ha tenido México en todos los foros internacionales de construcción de la paz y respeto a las soberanías. ¿Sería en este año la cumbre o en el 26? Estaría por definirse. Ajá. Bueno, tomando esta parte de su intervención en el G7, bueno, ¿hará pública usted su participación ahí en Sí, en un ratito va a salir grabada, la grabé con escenas de la visita completa. Y también agradecerle a la comunidad mexicana allá en Vancouver, que nos recibieron, la verdad, muy amorosos. Ya no hubo tiempo, pero me habían pedido que hubiera una reunión con ellos, pero la verdad muy, muy hermoso pues el recibimiento. Nada más también de esto del G7. Se mencionó que habló con Guterres de la ONU y también habló con representante del Banco Mundial. ¿Qué fue lo que le externaron a usted? Bueno, con el secretario general de Naciones Unidas fue un momento en lo que esperábamos para entrar a la fotografía oficial. Pues está preocupado por la situación mundial y la importancia de la construcción de la paz. Y con el Banco Mundial hablamos pues ellos nos plantearon distintos proyectos que están desarrollando actualmente, y pues con nuestra representante allá en el Banco Mundial, que es Diana Alarcón, la doctora Diana Alarcón, pues está viendo pues qué posibilidades habría, no necesariamente de préstamo, sino de colaboración en otros sentidos. Y hablando de colaboración, ¿cómo recibieron el Plan México tanto los empresarios allá? Muy bien, el primer día tuvimos reunión con empresarios de Canadá. Muchos de ellos ya tienen inversiones en México y quieren ampliarlas, y hay algunos otros que quieren tener nuevos desarrollos. Planteamos pues cuál es el Plan México, las oportunidades de inversión, los polos de bienestar, y pues quedaron de seguir trabajando con el secretario de Hacienda que nos acompañó y el secretario de Economía. Bueno, y finalmente dos preguntas más. Una, ¿cuál sería usted el mensaje que le daría a la oposición, sobre todo a estos opinólogos, a estos, pues ya no sé cómo se pueda calificar, que celebraron que se haya cancelado la reunión con usted, con Trump, que bueno, hasta que se viaje en un vuelo, que se viaje en el otro. La despreció, así que algunos utilizaban esas palabras, o que realmente México no era importante. Pues ignorancia, ¿no? En el fondo es ignorancia, o querer tergiversar la realidad para
decir que Trump se fue, o el presidente Trump se fue para no reunirse con nosotros. Es un absurdo. Si no, ni siquiera se hubiera llevado a cabo la llamada, ¿no? Entonces, pues él se retiró y dio los argumentos y vimos todas sus publicaciones en su red social muy preocupantes, la verdad, por la situación en Medio Oriente y esta guerra que hay hoy entre Israel e Irán. Entonces, pues él incluso dio la razón. Entonces, es como, pues, ya no sé, como bien dices tú, no sabemos ni qué adjetivo ponerles, pero es mucha ignorancia o querer pensar que la gente es ignorante y que los comentarios que ellos están poniendo pues van a suponer que lo que dicen es realidad. Es una posición muy mezquina el querer que le vaya mal a México en el extranjero, ¿no? Bueno, ellos, ya ven que cuando llegamos todos decían, ojalá le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Pero ellos al revés, buscan que le vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Y pues es una posición pues muy antipatriota, ¿no? Finalmente, ahorita que hablaba de lo de protección civil, nada más si nos pueden, bueno, ¿en dónde la población puede, ahorita que estaba checando, en dónde la población puede checar en este caso los refugios, los 22 de Oaxaca? A ver si nos ponen las páginas. Si los pueden poner precisamente para... Y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de CONAGUA, incluso de Secretaría de Marina, y las coordinaciones de protección civil de los estados. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá y luego vamos para acá y luego para acá. Gracias, Presidenta. Acerca del tema de las reuniones bilaterales que sostuvo en Canadá, ¿hubo algunos acuerdos de inversión? ¿O solamente fueron pláticas generales y se verá en el futuro las reuniones con comitivas de los países con los que platicó usted? Me faltó la Unión Europea también. Hablamos o sea, acordamos que nuestros gabinetes, nuestros secretarios, en nuestro caso, secretarias, ministros y ministras de los países con los que platicamos, se van a reunir. O sea, acordamos ya un proceso concreto de reuniones para poder avanzar en la colaboración y la coordinación en materia económica. En el caso de la Unión Europea, recuerden que tenemos ya listo el tratado comercial con Europa para firmarse a principios del próximo año. Esa es la fecha establecida. Es la actualización del tratado que ya existía. La invité a que venga a México. Sí, ella va a venir a México, estamos viendo la fecha, probablemente sea en octubre. La invitaríamos a que venga a México y poder ahí pues anunciar las características de la actualización del tratado comercial con Europa y quizá también pues más inversiones. Hablamos con el primer ministro de Alemania también, con el canciller de Alemania se llama. Él también muy interesado le hablamos de la propuesta de la industria farmacéutica, sus plantas automotrices que están en México y algunas otras propuestas que tenemos, como por ejemplo plantas que producen equipo para tratamiento de agua, con el programa ambicioso que tenemos para Conagua, que pudieran instalarse en México. Entonces quedamos también de que nuestros equipos se van a reunir para poder ya pues hacer un plan de trabajo muy concreto. Gracias. Presidenta, aquí el lunes en la rueda de prensa hubo un tema que despertó muchísima polémica del Infonavit. Octavio Romero nos presentó una propuesta de que algunas viviendas que han sido ocupadas indebidamente a lo largo de los últimos años pudieran establecer un esquema para que los ocupantes actuales pudieran adquirir las viviendas y que los dueños se les daría la opción de tener otra vivienda también del Infonavit, de este universo que se va a recuperar y se va a rehabilitar. Esto generó, como le digo, muchísima polémica, Presidenta. Si nos pudiera aclarar cuál es la propuesta específica que tiene el Infonavit acerca de este tema, porque se habla acerca de que se quiere legalizar la invasión.
Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda.